Abril Pérez Agaón tenía 48 años al momento de su muerte. Ella era ingeniera industrial por la Universidad Autónoma de Nuevo León y tenía una maestría en Administración de Empresas por el TEC de Monterrey. Estuvo casada con Juan Carlos García por más de 25 años y tuvo 3 hijos, Ana Ceci de 18 años, Juan Carlos de 16 y Julio Andrés de 14. ¿Quién es Juan Carlos García? Hasta el momento de los hechos tuvo cargos importantes en empresas de México. Fue creador de aplicaciones de comercio electrónico como plazavip.com, decompras.com, las cuales fueron compradas después por Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim. Juan Carlos García también fue vicepresidente de comercio electrónico de Walmart México y Centroamérica. En el año 2015 fue pieza fundamental para la implementación de Amazon México desde la Dirección de Comercio Electrónico. Después de esto fue contratado por Electra de México como director de Comercio Electrónico Global. Abril Pérez y Juan Carlos García mantuvieron un matrimonio en el cual muchas veces él se mostró abusivo con ella, ya que se le conocía por ser una persona posesiva, celosa y controladora con su esposa. Ella mantuvo esta relación quizás por el bienestar económico de sus hijos, pero después de muchos abusos decidió separarse de Juan Carlos y entablar el divorcio. El día 4 de enero de 2019 discutieron y se vislumbraba el rompimiento definitivo, por lo cual llegaron a planear cómo decirles a sus hijos al día siguiente que ya no estarían juntos. Esa noche Abril dormía en la habitación de su hija, cuando de pronto sintió un fuerte golpe en su cabeza. Según declaraciones posteriores a amigos y familiares, ella cuenta que sintió como si se le hubiera caído el techo de su casa en la cabeza. Cuando pudo tomar conciencia de lo que estaba sucediendo, se dio cuenta de que su aún esposo la había golpeado la cabeza con un bate de béisbol. Presa del pánico, trató de escapar de la habitación, pero Juan Carlos siguió golpeándola varias veces más, no permitiéndole escapar. Al tenerla acorralada, intentó herirla con un bisturí, dejándole heridas de importancia en cara y cuello. Afortunadamente, el hijo de 16 años que se había enterado de esta discusión, intervino y se metió a defender a su madre de los golpes que le propinaba Juan Carlos. De esta forma, Abril pudo escapar y ponerse a salvo. Abril fue llevada a un hospital rápidamente para ser tratada por sus heridas y la fractura de cráneo. Abril fue tratada de todas las heridas y golpes. Durante su estancia en el hospital, la cual fue de varios días, Abril decidió que jamás regresaría con Juan Carlos e interpuso una denuncia contra él. Se le acusó de intento de asesinato en la modalidad de feminicidio en grado de tentativa. Esta acusación, muy grave, se castiga peor que una tentativa de homicidio normal. Por estos acontecimientos, se le impuso una orden de alejamiento a Juan Carlos, y éste no podía acercarse a la familia. Además, se le dio prisión preventiva mientras se desahogaban las pruebas. Después de esto, Abril decide mudarse a Monterrey con sus hijos, esperando escapar del infierno que vivía y al cual no quería volver nunca. Y es en ese momento que cambia su residencia a San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León, México. En las audiencias ante un juez, Juan Carlos negó que haya premeditado el ataque a Abril. Mencionó que él se defendía del ataque que había hecho Abril contra él, hiriéndolo con un bisturí y dañando su pulmón. Si lo hubiera querido golpear con un bate, lo hubiera matado en el primer batazo. Y dice que le pegué como 3 veces. 3 batazos, yo creo que honestamente digo eso. Es una tontería. Esas lesiones seguramente se las hizo cuando la aventé y se cayó y seguramente se golpeó con la mesa de la televisión. Mostró una serie de fotografías y tweets que había publicado esa misma noche del ataque, resultando esta versión de los hechos no creíble, ya que no existían pruebas de que él hubiera sufrido una herida de tal magnitud y que el ataque lo hubiera comenzado ella, sino que él fue quien la atacó en la recámara de su hija. Por otra parte,
La familia de Abril declaró que Juan Carlos siempre había sido una persona muy posesiva y que a lo largo de los años él ya había mostrado violencia hacia Abril de varias formas, y eso era del conocimiento de amigos y familiares. Además, semanas antes de estos hechos, Juan Carlos había contratado un detective privado para que siguiera a Abril, sintiéndose ella completamente acosada, perseguida y con la idea de que Juan Carlos quería saber todos sus movimientos. Juan Carlos la mantuvo siempre amenazada y ella temía perder su vida. Pensó que al alejarse de él podría encontrar la tranquilidad que ella buscaba. Por consejo de su abogado, a Abril se le aconsejó dar una declaración pública de su situación, ya que él era una persona muy reconocida en el ámbito empresarial en México. Se le conocía por su inteligencia y el lograr el éxito en grandes corporaciones. Pero Abril prefirió no hacer esta declaración en los medios porque temió por su integridad física y la de sus hijos, ya que la había amenazado muchas veces. Gracias al desahogo de pruebas, Abril gana la custodia permanente de sus hijos y Juan Carlos es vinculado a proceso y es enviado al reclusorio Oriente de la Ciudad de México. Lamentablemente, en el proceso de la vinculación contra Juan Carlos, a petición de sus abogados, el juez de control de nombre Federico Mosco González decidió reclasificar el delito de feminicidio en grado de tentativa a solo violencia familiar y lesiones simples, aun cuando las heridas hechas a Abril por parte de Juan Carlos eran profundas y tardarían más de 15 días en sanar. El juez Federico Mosco aligeró los cargos que pesaban contra Juan Carlos, dándole la oportunidad de pagar una fianza y poder llevar el juicio por violencia familiar y lesiones completamente en libertad. Al revisar el historial y el desempeño de este juez, se pudo identificar que este comportamiento de no tomar en cuenta los señalamientos de las víctimas, especialmente mujeres que sufrían violencia o agresiones por parte de sus parejas, se había repetido ya en varias ocasiones. Estos jueces determinaban que los acusados no tenían premeditación o que el comportamiento de las mujeres tenía mucho que ver si eran violentadas o agredidas, aligerando así los cargos y eventualmente estos acusados obtenían su libertad. El día 8 de noviembre, los abogados de Juan Carlos presentaron una apelación contra el encarcelamiento preventivo. El juez aceptó. De esta forma él pudo salir de prisión, y sintiendo que las cosas estaban mejorando para él, Juan Carlos pidió la custodia completa de sus hijos menores de edad. Para determinar quién obtendría dicha custodia, ordenaron que los niños tuvieran entrevistas con psicólogos y especialistas. Una de estas evaluaciones se llevaría a cabo el 25 de noviembre de 2019 en la Ciudad de México. Por coincidencia, este día se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Mientras muchas mujeres se manifestaban en las calles y marchaban con pancartas exigiendo la no violencia contra ellas, Abril y sus hijos se encontraban en un juzgado atendiendo la orden del juez. Al concluir esta sesión, Abril y sus hijos salieron de este lugar y subieron al coche de su abogado. Sus dos hijos iban en el asiento trasero y Abril en el del copiloto. Se dirigían rumbo al aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo hacia Monterrey, y mientras circulaban por la avenida Circuito Interior Churubusco en la colonia El Carmen, dos personas a bordo de una motocicleta se emparejaron al coche y dispararon desde atrás a donde iba sentada Abril, hiriéndola de muerte. Un disparo entró por su cráneo y el otro por su espalda. Ella fue llevada rápidamente a un hospital, pero ya no se pudo hacer nada para salvarla. Las autoridades determinaron que este ataque había sido directo, sin intención de robo o derivado de alguna confusión. Inmediatamente la familia y amistades de Abril hablaron sobre la situación que se vivía y el divorcio por el que estaba atravesando, sospechando rápidamente de su exesposo y viendo por el proceso tan complicado por el que estaban atravesando en cuanto a la violencia familiar y las agresiones físicas que habían sucedido el 4 de enero de 2019. Es en este momento en el que se pone en tela de juicio el actuar de las autoridades, en especial de los jueces, que permitieron que él saliera de la cárcel y que se programaran estas entrevistas con especialistas para decidir quién tendría la custodia de los hijos. La única conclusión que se puede obtener es que el asesino intelectual es Juan Carlos.
Después de estos lamentables sucesos, la propia hija de Juan Carlos y Abril tuiteó en varias ocasiones, refiriéndose a él como una persona mentirosa, narcisista y que sin duda dañaría a Abril. Los jueces a cargo del caso, que reclasificaron el delito descaradamente para favorecer a Juan Carlos, fueron suspendidos días después de los hechos. Por otro lado, días después de la muerte de Abril, Juan Carlos envió una carta a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y fue compartida a los medios de comunicación, en la que, según sus palabras, lamentaba tanto la muerte de Abril, daba algunas precisiones, según él, de los hechos que ocurrieron el 4 de enero de 2019, y decía que al contrario de lo que mencionaba Abril, ella lo había atacado a él primero y que él solo se defendió de dicho ataque. Una carta muy poco creíble. Un hecho importante sucedió el día 5 de marzo de 2020. Este día fueron detenidos por narcomenudeo 2 personas y en sus declaraciones aceptaron ser los asesinos materiales de Abril Pérez. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, reveló no solo la captura de estas 2 personas, sino también nuevos detalles sobre el asesinato de Abril Pérez Zagaón la noche del 25 de noviembre. El secretario de Seguridad indicó que en el feminicidio de Abril estuvo involucrado un hombre quien desde un taxi custodió a los ocupantes de una motocicleta, quienes a su vez dispararon al coche del abogado de Abril, matándola esa noche. Se demostraba así que fue un acto concertado y preparado para terminar con la vida de Abril Pérez. Actualizando este caso, podemos decir que Juan Carlos ha sido localizado en Estados Unidos. Se sabe que entró por la garita de San Isidro y cruzó a San Diego, California, a pie. Al momento que se le ubicó en esta ciudad de Estados Unidos, no contaba con la ficha roja que otorga la Interpol, que se requiere para su detención, y de esta forma aún permanece prófugo de la ley mexicana, aunque la Interpol ya lo busca. También, otra actualización del caso es que se emprendió una iniciativa de reformas al Código Penal local con el objetivo de castigar a funcionarios que desestimen la violencia de género. La iniciativa es conocida como Ley Abril. Esta iniciativa promoverá medidas inmediatas y prisión de hasta 18 años a funcionarios que desestimen la violencia de género, como ocurrió con Abril Pérez. Además, contempla la separación del cargo y la inhabilitación por 20 años a los servidores públicos que no soliciten y ordenen las diligencias necesarias, informes o dictámenes periciales que acrediten la responsabilidad del acusado, ya que derivado de esta negligencia, muchos de los agresores quedan en libertad durante el proceso y vuelven a agredir, amenazar o matar a las víctimas. Lo más reciente en este caso ocurrió el 5 de septiembre de 2020, y es que el senador de la República, Samuel García, exige la destitución e inhabilitación de los jueces Federico Mosco y Luis Alejandro Díaz. Este senador, junto con familia de Abril Pérez, tramitaron un amparo y solicitan no solo la destitución definitiva de estos jueces, sino que sean procesados y paguen con pena de cárcel la ayuda que otorgaron a Juan Carlos García. Prácticamente esta sentencia demuestra y regaña a estos jueces, en primer lugar, porque no resolvieron con perspectiva de género. Y en segundo lugar, y por eso creemos que al menos hubo negligencia, esta sentencia comprueba que tanto Federico Mosco como Alejandro Díaz, de manera subjetiva, sin fundamentar y motivar, determinaron que no hubo intento de privar la vida de Abril. Determinaron que con todo y las pruebas, los testimonios, él no quería matarla, sin fundamentar, sin motivarlo. Y esa errónea valoración de las pruebas luego le dio la libertad, que 2 o 3 semanas después, muchos creemos, él fue el autor intelectual de este sicario a sueldo que asesinó a Abril cuando vino a declarar en la otra carpeta.
El hermano de Abril, Javier Pérez, aseguró que mediante este amparo solicitan que la agresión contra Abril sea reclasificada como feminicidio, y fue la juez Rosa Montaño Pérez quien resolvió a favor de la familia Pérez Agaón. Hasta aquí lo que podemos comentar sobre este caso, que se nota a simple vista que la corrupción hizo cambiar a 2 jueces su sentencia. Estas decisiones afectaron para siempre a una mujer madre de familia, quien no pudo salir a tiempo de una relación tóxica y abusiva que la llevó a la muerte. El próximo 25 de noviembre se cumplirá el primer aniversario luctuoso, y esto es algo que conmueve y hace querer cambiar el sistema para que no ocurran más casos como este, ni más mujeres agredidas o asesinadas. Gracias por acompañarnos y los esperamos en la próxima historia.